así nos lo dice en el datasheet, ¿ah? Tablas de datos, que es el principio, ¿ah?, de lo que es una base de datos, ¿sí? Las bases de datos relacionales, ¿verdad?, se utilizan con tablas, es el principio de el manejo de las mismas. Bien, ¿qué necesito? Bueno, ¿quién lleva la secuencia de cada instrucción que se ejecuta? Un registro interno del microcontrolador, ¿sí queda claro? Llamado, todo esto se llama Program Counter, contador de programa, ¿sí? Entonces, el registro Program Counter lleva la dirección de la instrucción que se está ejecutando en un determinado tiempo. Se trae a la memoria y el Program Counter se incrementa a la siguiente instrucción para poderla ejecutar. ¿Sí queda claro? Eso se hace automáticamente. Yo no lo tengo que hacer como programador del microcontrolador, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Bien. ¿Qué con eso? Bueno, si el Program Counter es el encargado de decir con qué registro se está trabajando en un instante de tiempo, yo puedo manejarlo para mi arreglo. Pero como el microcontrolador es un microcontrolador de 8 bits, este PC está dividido en dos registros. Uno se llama PCL y el otro se llama PCLab. Uno tiene el byte bajo del PC y el otro el byte alto del PC. ¿Sí queda claro? Entonces, Microchip, el registro PCL, lo utiliza para el manejo de tablas. ¿Sí queda claro? Entonces, como es de 8 bits, ¿cuántos elementos puede tener una tabla como máximo? Si el registro es de 8 bits, ¿cuántas combinaciones puedo hacer con 8 bits? ¿2 a la qué? ¿Cuánto es 2 a la 8? 255. Contando el 0, 256. En magnitud serían 255, ¿no? Contando el 0 son 256 localidades que puedo poner. Entonces, esa es la restricción que tengo con esto. No puedo hacer arreglos de arriba de 256 elementos. Obvio que si conozco más el micro, ¿cómo no? Sí lo puedo hacer. Haciendo esto y esto se puede. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a manejarlo sencillitamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? El PCL que me va a servir como, vean, voy a quitar esto y nada más voy a obtener el PCL. ¿Qué está haciendo el PCL con referencia al registro donde tengo mi elemento? Lo está aquí apuntando. Entonces, el PCL en mi manejo de arreglos tablas me está sirviendo como apuntador. Entonces, vamos a entrar al concepto de punteros, ¿verdad? Pointer. Pero, ¿el registro es el pointer? ¿O el contenido del registro? El contenido. En software, un puntero, ¿cómo se define? Como la dirección, ¿verdad?, del registro que quiero acceder. Entonces, los punteros son direcciones a memoria. Y entonces, para los que vayan para programación, pues eso es esencial. Si no sé manejar punteros, estoy perdido en programación, ¿eh? ¿Sí queda claro? Bien, entonces, pregunta, ¿un puntero qué es, jóvenes? Una dirección a memoria. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, yo con el PCL voy a definir qué elemento quiero de mi arreglo. ¿Sí? Pero no voy a mover el PCL directamente. Lo voy a hacer indirectamente. ¿Con quién? Con el contenido del registro W.
que cuando yo lo sume, ¿verdad?, yo voy a tener como dirección base el contenido del PCL. Y si quiero irme a los demás elementos, le doy mi desplazamiento, que ese desplazamiento va a estar contenido en W. ¿Sí me explico? Entonces, si yo quiero ir al elemento 0 de mi arreglo, W, ¿cuánto debe de llevar? 0. ¿Sí? ¿Sí? Si quiero irme al elemento 2 de mi arreglo, yo le tengo que poner a W 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso que voy a hacer en el código? Para hacer eso que estoy diciendo, yo voy a aplicar la siguiente instrucción: add W F PCL, F. ¿Sí queda claro? Si yo le pongo aquí move LW 0, ¿sí?, y luego esto, yo me voy a ir al elemento primero de mi arreglo, de mi tabla. Si quiero irme a cualquier posición, se lo voy a decir a través de mi desplazamiento, que es el contenido de W. Si yo le pongo aquí 3, ¿qué elemento estaría accediendo en mi arreglo? Sería 0 más 3, ¿no? ¿Sí? 1, 2. Aquí estaría. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿quién me va a servir de apuntador realmente? W. Pero como W le decimos que es el ramero, ¿por qué dijimos que W es ramero? Porque ¿qué? Informáticamente W ¿qué? No, pero bien definido que es. Está en la mayoría de las. ¿De las qué? Fuerte, compañerita, fuerte. Está en la mayoría de las instrucciones. Todas las instrucciones que tiene el microcontrolador, todas casi son realizadas a través de ¿quién? De W. Entonces no lo puedo utilizar como puntero como tal, porque en la subrutina de interrupción lo voy a utilizar. ¿Sí queda claro? Entonces voy a crear en RAM una variable, ¿verdad?, que por ahí en la cabecera le voy a poner puntero. En variables le voy a poner puntero EQ y lo voy a poner en la dirección 25 de RAM. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí, en vez de cargárselo a W, se lo cargo a puntero y luego se lo paso a W y que lo traiga. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Entonces, ya sé cómo manejar los datos de la tabla, pero ¿cómo me traigo el dato que está en la memoria hacia un registro de el PIC? En este caso el más utilizado es W. Ya dije, ya está el desplazamiento y ya está aquí, pero ¿y ahora cómo me traigo el contenido de S6D a un registro de trabajo del microcontrolador? Hay una instrucción que se llama, después de esto yo le pongo red LW y en este caso voy a poner la primera, ¿cuál fue? Código ¿qué? Car a columna 1. ¿Sí queda claro? Y luego aquí abajo en la tabla tendría red LW, ¿qué cosa? Activa columna 1. Y así me voy construyendo para cada carácter. ¿Sí queda claro? ¿Qué es lo que hace esa instrucción? Perdón. Return literal or. Regresa la literal en W. ¿Cuál? Esta.
¿Sí queda claro? Entonces, ¿cómo estaría el código completo si yo quiero acceder? Entonces aquí seguiría, ¿verdad? Por ejemplo, y yo tendría, vean, viene el código y quiero la imagen de carácter A, entonces yo pongo call, imagen car A. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Voy, lo llamo y en W me va a traer la constante que hay ahí. Pero antes tengo que mi puntero. ¿Sí queda claro? Entonces aquí yo le pondría clear F puntero. ¿Sí? Y lo mismo que clear W. Inicializo mis dos variables. Entonces tengo 0, ¿va? Me voy, llama la imagen, aquí sigo con más código y por adelante yo le digo al ensamblador .org, ¿va? En la 1000 quiero que me coloques los códigos de la tabla de mi imagen. Entonces aquí voy a poner imagen _car A. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro o no? Sí. Y entonces en esta imagen, en esta dirección yo voy a poner add wf pcl, f y seguido de ahí red lw, lo que hicimos ahí, todos los red lw para formar mi carácter A. ¿Sí queda claro? Entonces vean, la primera llamada, puntero vale 0, llamo a la subrutina y me va a traer el primer elemento que coloque aquí del RW. Lo trae en W. ¿Y a dónde lo tengo que mandar? Ya nada más directo hacíamos move, es el código de las columnas. Entonces move wf, ¿qué puerto? ¿Por qué? Por B. No, el B es las columnas, ¿no? Ah, sí. C. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Claro. Incrementamos el puntero. Sí, era eso. Incrementa puntero. ¿Por qué? Ya saqué este. Para mover. Ahora voy sobre del que sigue. Era eso. ¿Sí queda claro? Incremento el puntero, ¿sí? Y se lo paso a W. ¿Cómo? Move F puntero, coma W. Y luego go to, repite. Y repite estaría aquí. ¿Sí se ve eso? Sí. Pero ¿cómo lo voy a controlar? ¿Qué le tengo que hacer aquí? Pues hago un for. ¿Cuántos elementos voy a sacar? Le cargo la variable contador, el número de elementos de mi arreglo, y esto lo voy a repetir tantas veces como mi contador diga, ¿verdad? ¿Sí queda claro o no, jovencitos? ¿Sí? Eso es bueno. Esto yo lo tengo que repetir para los elementos, porque si yo dejo esto lo va a hacer indefinidamente y se va a ir en toda la memoria, ¿verdad? Lo tengo que parar. ¿Qué le tengo que poner aquí a los extremos? Pues un for, ¿no? El for significa cárgale, si mi arreglo es de 6 elementos, contador 1 cárgale 6, aquí lo decremento, contador eres igual a 0, no, vete por el que sigue, decremento 5, 4, 3 y voy sacando y enviando, sacando y enviando. ¿Sí queda claro? Y entonces, pues, ¿cuál estructura de datos voy a utilizar para manejar tablas?
for. Y ahí está cómo lo puedo manejar. Puntero la primera vez vale 0, entonces saco mi primero. Incremento, decremento mi contador del for. ¿Llegaste al valor 0? No. Sácalo, pero vas a sacar el segundo elemento. Incrementa puntero, ¿sí? Contador, ¿llegaste a 0? No. Sácalo, ¿sí? Increméntate al tercer elemento de mi arreglo. Contador, ¿llegas a 0? No. ¿Y entonces qué estoy haciendo? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Nos vemos en la siguiente clase.